Mi nombre es Mabel Acuña López. Bienvenidos a nuestro podcast, donde analizaremos las conductas problemáticas en el contexto de violencia y conflicto. Adéntrate con nosotros en el fantástico mundo de la psicología del comportamiento a través del caso de Javier. En este episodio desentrañaremos el misterio de dos conductas problemáticas que aquejan a Javier, utilizando como brújula el aprendizaje operante y el clásico. Será un viaje al corazón de la mente humana donde exploraremos las complejidades de las conductas y cómo se moldean a través de las experiencias. También prepárate para descubrir cómo los estímulos y las consecuencias dan forma a nuestras acciones y cómo a través de la comprensión de estos mecanismos podemos encontrar soluciones innovadoras para los desafíos del comportamiento. La violencia y el abuso de poder pueden ser mantenidos por el control adversivo y el control contextual. También vemos que la desaparición y el desplazamiento forzado de personas pueden ser mantenidos por el control del estímulo y el control contextual. El análisis funcional puede ayudar a entender las causas y las consecuencias de las conductas problemáticas. Vamos a contextualizar el caso de Javier. La historia de Javier se convierte en un potente alegato, un grito silencioso que resuena en el eco de la violencia. Su experiencia no es mero relato de hechos, sino es una profunda inmersión del corazón de la opresión, donde la sombra del miedo se cierne sobre cada instante, tejiendo una red invisible, pero implacable que atrapa la vida cotidiana. Es un testimonio que desvela la intricada madeja de consecuencias de la violencia, que deja la violencia tras sí, no solo en la víctima directa, sino en todo el tejido social, las calles, ante los espacios y los encuentros y convivencias. Esa violencia se transforma en laberintos de temor, donde la confianza se desvanece como el rocío del amanecer, dejando un vacío desolador. Este relato de Javier no es simplemente una anécdota, es un retrato crudo y desgarrador de una comunidad herida donde la inseguridad se instala como una plaga silenciosa, minando los cimientos y esperanzas y armonía. También esto nos insta a la reflexión, a la reflexión sobre el impacto devastador de la violencia, no solo en la vida individual, sino en el alma colectiva de una sociedad fracturada. Sus palabras nos obligan a confrontar la oscuridad y a comprender la profundidad de las cicatrices que la violencia inflige, a buscar con urgencia caminos hacia la sanación y la reconstrucción del tejido desgarrado. En las conductas, hay que identificar las conductas también de estas dos conductas, la violencia y el abuso del poder. El abuso del poder y la violencia no se trata simplemente de golpes o amenazas explícitas, sino de una atmósfera sofocante, una sombra alargada que se cierne sobre existencias e individuos colectivos. Es un terror silencioso. También la desaparición y desplazamiento forzado no se trata solo de la desaparición física de individuos, sino de una violencia de sustracción de personas, de sus vidas, de sus hogares, que las arrancan de sus raíces, y es un desplazamiento forzado, un despojo brutal y fractura un trauma social y familiar en esta sociedad. Ya la disolución de los lazos familiares que han tejido la historia en generación, estas experiencias se limitan a la ausencia física. Es una herida en el alma de generaciones. Estás experimentando, no se limita a la ausencia física, es una herida en el alma colectiva. También argumentación científica es el aprendizaje a través de los mecanismos del condicionamiento clásico y operante. Proporciona un marco comprensivo para analizar la persistencia del comportamiento. La perspectiva del conocimiento clásico también aporta una valiosa contribución a la comprensión de este fenómeno, aunque no se centra directamente en las consecuencias de la conducta. Nos explica que se pueden establecer asociaciones entre estímulos y respuestas,
En situaciones de violencias o abusos, ciertos estímulos ambientales como el contexto específico, la presencia de una persona determinada, pueden llegar a asociarse con la experiencia de ejercer poder y control. Para concluir, el análisis funcional en este ámbito de la violencia y el conflicto proporciona un marco crucial para comprender las conductas problemáticas. No se limita a describir la conducta crucial para comprender en sí, sino que se profundiza en las complejas relaciones entre las variables que la anteceden, la conforman y la mantienen. Este enfoque holístico permite identificar los factores que contribuyen a la aparición y persistencia de estas conductas, ofreciendo una perspectiva más completa que las explicaciones simplistas. Específicamente, el análisis funcional se centra en tres tipos de control que interactúan para influir en la conducta: el control aversivo, el control estímulo y el control contextual. El control aversivo se refiere a cómo la evitación de consecuencias negativas, que refuerza la conducta problemática, ¿verdad? Y el control de estímulo, por un lado, se centra en cómo los estímulos específicos desencadenan o presiden la conducta de un individuo. Influyen en la probabilidad de que ocurra la conducta. En un contexto de alta presión, ambiente hostil, por ejemplo, puede aumentar la probabilidad de conductas violentas.